La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Por fin una vez me tocó un miércoles en el que viene Laura Cabrera, Counselor. Sí. ¿Bien dicho? Counselor, sí. Counselor. Gracias, Laura, ¿cómo estás? Buen día. Por favor, gracias a ustedes. Acá estamos arrancando este miércoles. Y bueno, vamos a traer un tema. La charla ya la tuvimos, una charla previa la tuvimos antes fuera de aire. aire. La previa, ¿no? Pero me gustaría escuchar ahora al aire, porque acá van a salir mejores cosas todavía. ¿Cuál es el tema de hoy? Yo creo que sí, y está bueno que también la gente que quiera también Sí. se incorpore, colabore, participe. El tema es la comunicación, tanto como barrera o como puente, ¿no? ¿Cómo puede diferenciarse, ¿no? En el modo en que lo usamos, como un muro, como una barrera o como un puente hacia el otro, en donde nos podamos comprender y hasta conocer, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que no somos tan conscientes de la dimensión, ¿no? De lo que ocupa la comunicación en nuestras vidas y de los problemas que podríamos evitar y de los problemas que podríamos solucionar si la adecuamos un poquito más, ¿no? Ahora, comunicación, Laura, es muy amplio. Es muy amplio, sí. Va desde el hablar hasta, no sé, un gesto, una acción. Claro, tenemos muchos lenguajes, ¿no? Tenemos el verbal, el no verbal, que incluso a veces es más importante, ¿no? El y más contacto honesto. visual, sí, los gestos, el movimiento, ¿no? La postura que uno tiene, a ver, cuando uno, no sé, se me ocurre esto, uno está buscando trabajo, no es lo mismo estar cruzado de brazos hacia atrás que mostrar una apertura, Claro. ¿no? Una tensión. Las ¿cierto? formas en que cruzas las piernas, las formas en que cruzas... Esto es una barrera, cruzar los brazos. A ¿O ver, no? Muchas veces sí, creo ¿no que siempre? sí. Y por supuesto que hay mucha subjetividad, pero el otro puede interpretarlo así, Claro. ¿no? Entonces uno también se repliega, Puede ¿no? ser que te Como que estés nos cerrando. distanciamos, sí, exacto. Y digo, muchos problemas de pareja, problemas Por falta en de la comunicación. familia, claro, en el ambiente laboral, ¿no? Por males entendidos, porque estamos suponiendo, por lo no dicho, ¿no? Entonces, la mala comunicación nos empieza a traer enredos. ¿Por qué nos comunicamos mal? Y creo que tiene que ver con subestimar la comunicación, porque nosotros creemos que compartiendo un mismo idioma, hablando español, claro, hablando español ya se alcanza, ya lo doy por sentado de que vos me vas a entender, cuando en realidad es mucho más que eso, ¿no? Confundimos oír con escuchar. Qué buen tema este. El oír tiene que ver con una capacidad, ¿no? Con nuestro sentido de poder percibir sonidos, muy diferente al escuchar, que tiene que ver con algo que cambia mi disposición, mi apertura, ¿no? Estoy siendo recepción de lo que el otro me trae, ¿no? Y atención, porque cuando te decía esto del idioma, pienso que hay muchos ejemplos que podemos nombrar en donde no había un idioma en común y sin embargo nos entendimos. Por ejemplo, nos vamos de turista a un lugar donde no es el mismo idioma, pero nos hicimos entender, a lo mejor el otro nos termina guiando, llevando, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro primero nos prestó atención, hizo una pausa, nos miró, quiso entendernos, ¿no? Entonces ahí hay un punto clave, prestar atención. Claro. La disposición, la apertura, ¿no? Los tonos. Los tonos, por supuesto que comunican mucho.
Por ¿no? eso cuando vos vas a un lugar donde no, te digo, porque me pasó hace muy poquito, me costaba mucho comunicar porque estaba en un lugar donde se hablaba otro idioma. Sí, Pero por la entonación que le daban, por el énfasis que ponían o por los gestos que hacían, tenía una idea de más o menos lo que me querían comunicar. claro, claro. Y además vos estabas abierto a eso, ¿no? Sí, Vos necesitabas entender totalmente. eso. Totalmente. Entonces, ahí está, me parece, eso nos tendría que hacer entender que si la entonación, el énfasis que le ponemos a cada una de las palabras o de las frases, lo distinto que es comunicarse verbal o gestualmente o personalmente Sí. con el mensajito escrito. Sí, el emoji que a lo mejor reemplaza una expresión muy genuina y personal, Que ¿no? es muy genérico el emoji. La Exacto, sonrisita es muy genérica. Y a veces lo usamos para zafar. Claro, Tenemos sí, que sí, decir para la huir. verdad, ¿no? Para Son huir. escapismos también, ¿no? Esa es una sonrisa. Pero la sonrisa cara a cara, la de cualquier persona, cada sonrisa tiene la sonrisa, los ojos, la forma en que pones la cabeza. Eso expresa mucho más. Por supuesto, si yo estoy más hacia adelante o más hacia atrás. Si arqueas ¿no? las cejas, si bajas la cabeza, no sé, mil cosas. Exacto, si me distraigo, todo está hablando de cómo nosotros estamos ahí en presencia. Entonces, oír no es escuchar, oír es una capacidad, escuchar es una habilidad y eso es una buena noticia, A ver. porque nosotros podemos aprender, podemos entrenarnos, trabajar en eso para mejorar, ¿no? ¿Se puede entrenar la escucha? Por supuesto que sí, por supuesto que Ay, sí. Me gustó eso. Por eso está bueno considerarlo una habilidad, ¿no? Bien. Y hablar no es lo mismo que conversar. A ver la diferencia. Porque eso, yo hablo mucho y no sé si converso siempre. Bueno, a veces uno puede ser, ¿no? Palabra a palabra, un parloteo. Y diferente es cuando hay un hilo en eso, hay un sentido y sobre todo se incorpora o no al otro. Claro. ¿No? Ahí entra lo de escuchar que comentabas recién. Exactamente, es un ida y vuelta. Para que exista la comunicación tiene que haber una escucha y esa conversación, ¿no? Ese intercambio, Un ida y ese vuelta. campo que se genera, ¿no? En donde los dos somos partes. Y de esto habla muy bien un filósofo que se llama Martin Buber, ¿no? Él compara el diálogo real con el monólogo que muchas veces nos hacemos, ¿no? El diálogo real tiene que ver con estoy yo y estás vos, ¿no? Estamos presentes. Entonces, lo que yo diga va a tener un efecto en vos y yo también voy a estar abierto a ese intercambio, Claro, ¿no? es necesario que las dos personas o más, todos hablen y escuchen. Exactamente. Porque si uno solo escucha, no se genera ese campo, Claro. digamos, hay algo trunco, entonces aparece esa barrera. ¿eso ¿no? se entrena entonces? Se entrena, claro que se entrena. Y bueno, volviendo a esto lo del diálogo, a diferencia de un monólogo en donde yo hablo, y quizás el otro está sirviéndome a mí como un medio, como un objeto más que una presencia. Entonces pasa a ser a un yo vos, a un yo eso. Eso es lo que menciona Martin Buber. Claro. Cuando yo utilizo a la otra persona quizás para hacer una descarga. Y a ver, a todos nos pasa. Tuvimos un mal día en el trabajo, hicimos una catarsis, ¿no? No paramos de hablar, le estamos contando de todo a nuestro amigo. El tema es cuando eso es una constante. Claro. Si ¿No? alguna vez te pasa eso, bueno, te pasó un mal día, tuviste un problema, discutiste en la calle. Tal La cual. verdad no te interesa mucho si el otro te escucha o no, pero vos lo largaste. Vos lo estás soltando, ¿no? Todo eso que estaba adentro, ¿no? Ahora, si solo repetís todos los días Si vos con lo- la misma persona, Exactamente. ¿Qué pasa ahí? estamos en un problema ahí. Y genera problemas. El otro se siente mal, quizás la confianza ya no es la misma, se empieza a generar una distancia, ya el otro no quiere estar con nosotros para bancarnos todos los ¿Por qué mambos. tengo que escucharte todos los días con la Claro. misma cantinela? Es como Te uno dicen. ya se convierte en papelera de reciclaje, ¿no? Claro. Es como que... Sí. Bueno, entonces
acá lo que menciona este hombre, me parece súper sabio, es eso, tener en cuenta que al otro como persona, simplemente como eso, ¿no? Ahora, eso se entrena, pero tiene que haber primero una actitud, querer hacerlo. Por supuesto. ¿Y cómo hay que Esa hacer? predisposición. Pero para querer hay que darse cuenta de que uno está haciendo eso. Bueno, es que para dar empatía necesitamos primero empatía, Claro. ¿no? Primero reconocernos, primero aceptar un montón de cosas, trabajar en nosotros, y ahí uno ya empieza a florecer, ¿no? Un ejercicio sería ponernos a observar, a ver, cuando yo hablo para que me escuchen, digo, todos mirarnos para adentro, ¿no? Ujú. ¿Hablo para que me escuchen o hablo porque tengo ganas de hablar y contar algo? Ujú. ¿Puede ser un ejercicio ese? Puede ser, por supuesto, es eso, despertar como esa conciencia, ¿no? De que registrar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Otro tema que me parece súper importante para entender que a veces los conflictos de la comunicación, sobre todo en lugares más habituales y más cercanos, como puede ser una mesa familiar, es a veces no entender el ritmo de la conversación. A ver, ¿eso cómo es? A mí me gusta mucho esa analogía de comparar una conversación con un ritmo, en el sentido de que hay distintas intensidades, ¿no? Hay veces que, no sé, alguien contó un chiste y nos reímos y todos. nos reímos y lloramos de la risa, uno lo palmea al otro. ¿Hay algo triste? Bueno, hay un consuelo, bueno, van pasando cosas, y incluso lo que vos estabas trayendo, ¿no? Estos movimientos, estos gestos, el mirar, ¿no? El detenerte al contacto visual. ¿El cuándo hacer un silencio para escuchar? Bien, ese es un punto clave, porque en ese ritmo hay pausas también. Y hay gente que no tolera el silencio, ¿no? Ese es un problema. Estamos, me parece, últimamente que no toleramos el silencio y el aburrimiento. Sí, pasa mucho, ¿no? Por supuesto que cada persona tendrá algo particular que le genere ese silencio. A lo mejor necesita taparlo para no sentirse solo, necesita taparlo porque le genera mucha incomodidad, ¿no? Para que no vengan los fantasmas internos. Claro, muchas veces se trata de eso. Y creo que también es importante entender que el silencio es necesario, porque a veces el silencio ordena, a veces en un silencio uno puede como que va decantando, ¿no? Que va asimilando cosas que son importantes, que no. Y otra cosa súper relevante es que a veces el silencio le da el turno al que no estaba hablando, ¿no? Entonces, el que no se estaba animando a lo mejor siente esas ganas de también estar participando. Hay a veces que las conversaciones requieren, no sé, vos me estás diciendo algo, yo hago un silencio y esa frase resuena, es como que queda fijada o hace que piense una respuesta mucho más correcta o más acorde que si te salto encima y te respondo al toque y es un diálogo muy, muy tiki-taka. Exacto. Es necesario a veces calmar un poco la conversación. Yo creo que forma parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? Como registrarnos, registrar nuestra presencia, el otro, lo que está pasando y ser un poco más asertivo, ¿no? A lo mejor decir lo mismo pero de otra manera hace una diferencia importantísima, ¿no? Sí, sin duda. Eso es la comunicación asertiva, la responsabilidad emocional, ¿no? Con el otro, no de decir lo que se me vino, porque yo soy sincera y está el sincericidio, ¿no? Que como se me ocurre, te lo mando. La respuesta como reacción, Exacto, muchas veces sí. Sin pensarla. Muchas veces reaccionamos ante lo que el otro dice, sea un elogio, una crítica, un insulto o lo que fuese. No estamos, me parece, en su mayoría acostumbrados para escuchar y voy a pensar qué digo, porque si reacciono, escalo aún más en la discusión. Sí. Y hay una creencia que está como muy instalada en muchos, que es, si yo escucho hasta el final, es porque le estoy dando la razón. Y hoy no se acostumbra a dar la razón a los demás, pareciera. Hoy no se acostumbra ni siquiera a escuchar para ver si me cambia a mí mi postura,
que es una posibilidad. Viste que se da mucho en las conversaciones de política, por ejemplo. Hoy en día, Sí. hace un tiempo ya, no, pero discutamos porque a lo mejor vos me decís algo, es lo que yo planteo. A lo mejor vos me decís algo que me convence y yo te digo algo que te convence a vos. No, 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 a mí no me van a cambiar la forma de pensar. Tal cual. Es la respuesta típica. Ahí nos pusimos en muro, ¿no? Barrera, ese es el muro del Ahí que está. hablabas antes. Exactamente. Nos cerramos y la verdad es que lo saqué al otro de su experiencia y me saqué a mí y nos quedamos los dos encapsulados. Hablamos uno de este lado, del otro lado de la pared. Exacto. No podemos conversar así. No. Y lo veo también en los programas de fútbol, por ejemplo, cuando debaten de un partido, porque esto también es interesante traerlo a todas las conversaciones, ¿no? A las profundas, filosóficas, que también va a haber, pero también a lo común. Cuando tomamos un mate y hablamos de, no sé, del trabajo, si querés, Exacto. o del vecino. Sí. Y ¿sabes qué también pasa mucho? Que cuando el otro está hablando, nosotros ya estamos pensando qué responderle. Y si estamos elaborando eso, trabajando mucho en eso, yo me estoy desconectando, me estoy perdiendo un montón de lo que me está trayendo el ¿No otro. estoy escuchando? Exacto. Estoy oyendo, no escuchando. Bueno, nos dejaste un montón de tips ahí como para empezar a tranquilizarnos cuando conversamos. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Te ahí. estoy escuchando? ¿Vos sentís que te estoy escuchando? Yo siento que me están escuchando. Ah, Que muy este es bien. un espacio de escucha, que está Muy bien. bueno, y de intercambio, y algo rico. Por eso también me pareció interesante traerlo a la radio, porque ustedes como comunicadores, digo, a veces se puede hacer algo que viene acá alguien y hace todo un discurso Monólogo. y es un bodrio, ¿no? O que vos no incorpores, no le hiciste una pregunta, ¿no? Entonces digo que todo lo que se pierde. Y en aparte, eso. si no, no te hago una pregunta o no conversamos, da la sensación de que no me interesa lo que estás hablando. En cambio, si establecemos un diálogo, es Sí. porque realmente me interesa o nos interesa. Hay algo que a veces sucede y pasa que no nos damos cuenta y después caemos en eso, que cuando estamos en conversaciones así, en donde el otro no nos hace parte, no se interesa, sentimos esa invalidación, ¿no? Y no nos sentimos validados en lo que estamos trayendo. A lo mejor es un sentimiento, a lo mejor es un pensamiento, una creencia, pero no sentirse validado, eso después afecta en una confianza en esa relación, ¿no? Sí, sí. Como ya quizás después te conteste diferente. Hay muchas reacciones que son, como vos decís, esto de contestar rápido a la defensiva, ¿no? Que tienen que ver con yo inmediatamente tomar mi lugar y defenderme, como si el otro me estuviese atacando. Y hay veces que sucede que el otro no es muy asertivo, quizás sí nos dice palabras que nosotros nos genera esos disparadores, pero bueno, se puede entrenar de un lado y del otro, ¿no? Sí, porque en realidad esa palabra a lo mejor no... En realidad la persona quería decir otra cosa, Sí. pero usó la palabra incorrecta. Bueno, uno tiene que saber comprender qué quiso decir la otra persona. Pero para eso hace falta conversar en calma. Sí, por lo menos estar abiertos a esa necesidad del otro. Bien. A lo mejor uno puede leer un poquito más. Eso es la empatía, ¿no? Sí, sí, Es sí. como, no vamos a ser adivinos, no vamos a saber tal cual lo que nos trae el otro, pero sí como ponernos un poquito ahí en ese calzado, en ese lugar, ¿no? Me gusta este tema porque me parece que tenemos mucho para cambiar y para mejorar. Y después el tema de los tonos, como escalan. Si yo te hablo a los gritos o te hablo con un tono alto, vos probablemente me respondas de la misma manera. Y yo también. Y entonces la conversación termina siendo un griterío que no... Pero si bajamos un poco el tono, el otro se contagia de esa manera. Eso me parece que también no lo usamos a veces, ¿no? Ni hablar. Esto motiva. Y a veces también está esa creencia en mi familia pasada de que quien hablaba más alto ganaba, Sí, ¿no? tenía razón. Tenía la razón. Y Sí, no, no es así. estamos en un momento en donde necesitamos resignificar lo que es la comunicación para volvernos a conectar. Como vos decías, a lo mejor estas tecnologías nos ayudan en un montón de cosas, pero a veces las usamos más de lo que la necesitamos, ¿no? Justamente hoy en una mesa de un bar conversábamos de esto, ¿no? De cómo cambiaron las costumbres y cómo
no sé, antes íbamos a un lugar social, a un bar, a un boliche, a un baile, donde fuese, y conversábamos. Y el contacto era cara a cara, corporal, había gestos. Y hoy en día todo el mundo con la pantallita. Sí. Ese panorama de la familia sentada en una mesa de un restaurante, todos mirando la pantalla. Digo, ¿para qué salimos de casa? Todos con diferente película, Sí, ¿no? sí, Diferente ambiente. 4 universos distintos. Y también, ¿sabes qué se me venía? Es el tema de, no sé, conocer a alguien, ¿no? Esa conquista, ese cortejo, lo que se llame, ¿no? Se perdió. Se perdió también, o sea, un fueguito es todo lo que se manda ahora. Fueguito, corazoncito. Claro, ¿qué pasa ahí? Claro. ¿Por qué me gustaría conocerte más? No sé, ¿viste? Es como que hay muchas cosas que se están, Códigos que cambiaron. sí, se están abandonando y ya nos dificulta relacionarnos. Me gusta ese tema para un próximo encuentro. ¿Cuál sería El cambio de los... ¿Cómo el hacemos cambio para de- volver a los códigos del conocimiento personal más humano? Bien, No tan intermediado por la pantallita. bien, dale, dale. ¿Te gusta? Me encanta, es más, si me permitís, te comunico esto de que próximamente vamos a hacer un taller en relación a esto, Bien. que se llama justamente Relaciones con Presencia. Es reivindicar el contacto real, ¿no? Reivindicar eso, volver a entablar esos lazos, esos puentes que me permitan no solamente entenderme mejor, sino también conocer al otro y darme a conocer, porque a veces hay tanto atrás de una persona que a lo mejor no aprendió a expresarse y que cuando aprende a hacerlo, van surgiendo oportunidades, nuevas relaciones. Para lo laboral, para lo sentimental, para lo que para quieras. todo. Es que necesitamos, ¿no? Sí. Somos seres sociales y eso va a estar inherente a nuestra naturaleza, ¿no? ¿Cuándo es ese taller? Próximamente, en abril. Ah, Es un ciclo de talleres, son 3 encuentros porque en uno no basta. No, sí, hay para Hay largo. mucha profundidad y la idea también es traer prácticas, o Bien. sea, traer Ejercicios. ejercicios, tips que nos ayudan a poner en la vida común, ¿no? Apenas tengas definido lugar, fecha, Voy a modos de pasar. inscripción y todo, acá queremos no solo participar y comunicarlo también. Bueno, Compartirlo. va a ser un gusto, un Bien. gusto. Laura, ¿te queda algo? Podemos cerrar con esa frase de Marshall Rosenberg. Es una frase muy simple, pero que encierra un poco, engloba todo lo que trajimos hoy, que en realidad me quedó en el tintero un montón de cosas, pero porque yo te fui llevando, esto te es- saqué para las ramas. es un tema muy amplio. Es muy difícil, dice Marcelo. Es hermoso. Sí, sí, aparte este es el tema nuestro, que a nosotros nos encanta. Claro, sí, podríamos hacer parte 1, 2, 3. ¿Querés? A Dale, ver, las palabras pueden ser manos que nos Muros. muros, uy. Muros que nos separan o como ventanas que nos dejan ver el interior de otra persona. Palabras como muros. palabras como muro que nos alejan, esto que decíamos, que nos encierran, a lo mejor, Cuando hablamos sin que nos escuchen, sin querer que nos escuchen. o criticando al otro, es un muro, ¿no? Mm, Cuando nosotros ponemos el juicio, yo creo que ahí el otro también se repliega, se Se encierra y la cosa no es igual, no sigue igual ese diálogo, ¿no? bien. Uno de los dos se ofende, se siente mal. Y es muy simple esta frase, pero es justamente el sentido de esto, de volver a la fuente, ¿no? La comunicación como un puente que nos conecta, que nos une y que trae ese campo que nos permite a todos ir como enriqueciéndonos, que esto salga fruto de esto, ¿no? Volver a lo simple, al diálogo, hablar y escuchar. Exacto. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. ¿Cómo te pueden encontrar quienes quieran consultarte, charlar con vos, hacerte alguna pregunta, no sé, lo que fuese? Sí, aparece siempre ahí en colaboración mi Instagram, que es clr.lauracabrera. Y ahí me pueden mandar un mensajito y contactarme si necesitan también
averiguar para hacer consultas, por supuesto. Y por el taller también. Por el taller también. Totalmente abierta. Gracias. Agradecidos nosotros. Laura Cabrera con nosotros. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.